Gaby, ¿podrías decirnos qué estás haciendo? Sí, esta es una representación de Zompantli, como los aztecas representaban las líneas de cráneos. Quise representar la ofrenda prehispánica como inicio de la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es la fusión de dos culturas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta es una ofrenda de 7 niveles, empezando con lo prehispánico y después convirtiéndolo en lo que es ahora la celebración tradicional. Hola, soy Patricia Gómez y hoy nos adentramos en el corazón del Día de los Muertos, un momento en el que los vivos y los muertos se unen en una celebración de la vida, el amor y el recuerdo. Quédese con nosotros mientras exploramos las tradiciones, historias y la vibrante cultura que hacen que este día sea inolvidable. En México y muchos otros países de Latinoamérica existe una celebración que evoluciona y difiere de país en país y de región en región. La esencia es la misma: honrar y celebrar la memoria de los que han fallecido. En la creencia azteca, cuando una persona moría, tenía que pasar por los 7 niveles hasta llegar al Mictlán. Y al final tiene un arco que es por donde da la bienvenida a las almas, a nuestros ancestros. Las tradiciones modernas combinan prácticas indígenas con influencias españolas, creando una celebración cultural única. Ya en la creencia católica de cuando llegaron los españoles, empezaron a poner arcos en las ofrendas como simbolismo del cielo. En la creencia prehispánica, ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno. Por eso nada más creen como en dos diferentes mundos. La vida y la muerte forman parte de uno solo. Y los arcos son representaciones ya después de la conquista. Pues la cempasúchil sí representa el sol y la iluminación para las almas que llegan, y para ellos es todo esto, ¿no? Es un banquete que compartimos con ellos. Nuestras tradiciones es algo que nos define como ser humanos y nos permite crecer, nos permite avanzar. Aquí está la sal, de aquel lado, y está. Esto es para purificar las almas, así se creía y se cree todavía. Teniendo esta dualidad cultural, creo que entendimos que hay un aspecto comercial que puede distorsionar muy fácil una tradición tan respetada, tan antigua como es la celebración del Día de Muertos, que tiene una connotación religiosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El agua, porque los ancestros vienen sedientos y así calman su sed. Aquí es donde es esa trascendencia. Vamos a crear el espacio donde nuestros seres queridos nos vengan a visitar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El cempasúchil ilumina el camino de venida y de regreso. Las velas igualmente. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito. Y en la ofrenda tiene que haber representación de los 4 elementos siempre. El agua, el fuego, la tierra a través de las semillas
o de los alimentos, de las frutas y el viento, ¿no? A través del papel picado. Salve María, llena eres de gracia. Y bueno, este papel picado también un significado que yo le he dado es también sobre la fragilidad de la vida, porque el papel es tan delicado, tan suave, no tan ligero, que uno hay que tratarlo como con mucha delicadeza. También tenemos la calavera de azúcar, es la calavera de alfeñique, que representa la muerte como tal, pero también tiene colores vibrantes, colores vivos para recordarnos que la muerte es parte de la vida y estamos celebrando a nuestra familia que ya, pues, que murió, pero de una forma alegre de lo que nos dejaron ellos en vida, de su energía, de su cariño, de su amor. Entonces nosotros lo recibimos con gusto poniendo las comidas que a ellos les gustaban. Yo soy una fiel creyente de que debemos tener una educación cultural y me atrevo a decir que primero es educación cultural y segundo plano, educación académica. Y lo defino de esta manera porque cultura define al individuo, o sea, realmente nos define y nos determina en el cómo reaccionamos a cambios, a políticas, cómo nos integramos a una sociedad, cómo somos parte de una sociedad. Yo quise tomar imágenes de puras mujeres porque muchas veces las mujeres en la historia del arte no son reconocidas como los hombres. Y entonces, bueno, yo al ser mujer dije, quiero representar y honrar a las mujeres en el arte de México, ¿no? Nuestra intención es que todos conozcan un poco mejor acerca de esta compositora mexicana y totalmente extraordinaria. Ella nació en 1885 y es una voz y una pluma precursora del género de boleros. El pan de muerto es especial de esta época y bueno, ya sabemos que representan los huesitos. Esto es muy difícil de conseguir aquí, pero logramos conseguir pan de muerto fresco. Muchos elementos, pero más que nada es representando lo que a nuestros antepasados, a nuestra familia les gustaba cuando estaban vivos. Y nuestro trabajo como fundación es invitar a los jóvenes y decirles, ¿sabes qué? Lo mejor que te ha pasado es crecer en dos mundos culturalmente hablando, porque puedes enriquecer esos dos mundos. I enjoy to be involved in culture, and this is one way for me to be involved in being a part of culture. My job is a construction superintendent, but I like every aspect of art, just like Adam. And being involved in something like this is a joy for me. So. I would identify myself as a local artist, a painter. Painting is my medium, but I also like to take photos, so photography sometimes. Hello, my name is Marie Navarrete, and I'm the Katrina. El Día de Muertos no es una tradición triste, para nada. Es una celebración de la vida. Se me pone la piel chinita. Entonces estamos celebrando eso, ¿no? La vida de nuestros seres queridos y también por eso son papeles picados de colores, ¿no? Como joyful, son como esta alegría que trae a la tradición. Todos los años, el 1 y el 2 de noviembre, millones de personas alrededor del mundo se reúnen para honrar a los espíritus de sus seres queridos en una celebración llena de tradición. Yeah, I was asked to help, thinking I was just gonna maybe, I don't do a couple lines or something like that. And then everybody had backed out and they were like, well, you're the makeup guy. So now I know way more about makeup than I ever thought I would. La caricatura fue una manera de burlarse del gobierno mismo. Entonces, Posada lo representaba el movimiento que se estaba dando de resurrección. Una manera muy fácil de contar la historia de qué estaba sucediendo en un lenguaje coloquial.
Entonces desarrolla lo que es la garbancera, la Catrina garbancera en este momento. Las Catrinas de Capula es un pueblo que se dedica a hacer catrinas. Amo esas catrinas y mi idea era interpretar en el arte que yo manejo, que es la hoja de maíz, la Catrina de Capula. La garbancera quiere estar en un estatus social, no vendiendo los garbanzos en cualquier lugar de la ciudad, sino ya en otro nivel social, donde viene ya con sus canastas, pero ya se viste mejor. Pasan muchos años, pues la garbancera aparece repetidamente en los periódicos, pero llega un muralista famosísimo, Rivera, la toma y tenemos a la Catrina porque ya la eleva a otro estatus en la aristocracia mexicana. Entonces, pero le da una connotación política. Well, we're trying to get Mari here ready to look like a Catrina, to walk around the museum and interact with the crowd. Este vestido es una colaboración por Nadia Figueroa. Ella hizo el vestido en tela. Ella está en la Ciudad de México. Mari, quien es la Catrina ahorita, ella misma hizo los cráneos, las mariposas, también hizo su tocado que lleva mariposas monarcas. Sabemos que es el símbolo de la migración, pero también forma parte de la creencia en el Día de Muertos, representando a las almas a través de la mariposa monarca. El maquillaje también está inspirado en la mariposa monarca y bueno, tiene elementos de la naturaleza, representando la vida y la muerte al mismo tiempo. Creo que la caracterización de la Catrina ha tomado un nivel comercial muy importante. Y creo que si ya no eres parte de esta tradición, te ves fuera del contexto de celebración, porque ya no es local, ya no es del pueblito. Esta tradición es de todos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estando en México, visitar los pueblos, ¿no? Cuando hay festividades o cumpleaños, bodas, ¿no? No solamente lo usamos en el Día de Muertos, sino en otras tradiciones y festividades, ¿no? Ellas sean de casa o compartidas con la comunidad. Cuando empecé a hacer escultura en papel, vi que también estaba muy relacionado con las festividades y la artesanía, la vida artesanal. Entonces me empecé a interesar mucho en esa parte de mi identidad, porque de donde soy hay muchos pueblos que puedes aprender mucho de los artesanos. Entonces yo quería seguir conectada con esa parte. Y al hacer las Catrinas, pues se usan mucho, por ejemplo, en el Día de Muertos, pero también hay figuras que se usan en Semana Santa o en Navidad. Entonces, el hacer arte, pero además que se pueda usar en la festividad y seguir manteniendo la tradición, eso me llena mucho. Being involved with Mexican culture, is something, grew up with. Now with my grandparents being passed away, for me, this is something doing things that honor those that passed away. De la nostalgia que uno tiene por nuestro país y las raíces y la cultura que uno dejó atrás, es lo que me llevó a trabajar con la hoja de maíz. Siento como la conexión de eso que extraño tanto, que es mi cultura, y quise hacer algo que me recordara, que me brindara como ese abrazo, ese apapacho que ya no siento, porque extraño extraño mi país. Y el hecho de trabajar con la hoja de maíz, que es una tradición milenaria en nuestro país, en México, es algo que me acerca a esa memoria. ¿Qué mejor manera de decir, de conocer, de caminar con tu identidad o tu herencia cultural, agradeciendo y creciendo en esos dos países de los que pertenecemos, ¿no? Y que queremos tanto y que nos abre las oportunidades. Y creo que es la tarea de todos, invertir en educarnos culturalmente. El Día de los Muertos es una celebración latinoamericana que continúa expandiéndose por todo el mundo. Estados Unidos
Con 65 millones de latinos viviendo en su territorio, no es la excepción, y Wisconsin tampoco. Pues me encanta compartir con la comunidad latina y con la comunidad americana y con el resto de las personas también, porque es una tradición, siento que no solo es de México, sino es muy universal, ¿no? Celebrar a nuestras personas que ya no están con nosotros y también como tratar a la muerte como algo pues más ligero, ¿no? O sea, poder procesarlo de una manera diferente que tal vez con tristeza, ¿no? Entonces me gusta mucho esto y compartir pues de dónde soy, ¿no? Y también quién soy. It's a chance to bring everyone together and have it be more of a celebration of life, and rather than focusing maybe on the sadder aspects of grief. And it's just a nice way to learn about other people's culture too. Like, you don't have to be Mexican to participate in Dia de los Muertos. It's something that is highly respected, and there's lots of other cultures that have that view of life and death, similar to the Mexican culture for Dia de los Muertos. So yeah, it's a nice way to learn, it's a nice way to be together, and it's a nice way to heal. En este programa especial del Día de los Muertos, visitamos varios lugares en Milwaukee que celebran esta tradición con distinción. Yeah, it's really an amazing celebration that the museum has been presenting to the community in collaboration with artists, performers, and community organizations for almost 30 years. So it's a yearly and loved tradition by all generations to come together and celebrate the holiday, learn about the traditions directly from the artists and community organizations that care so deeply about it and are so knowledgeable about it. It's really special to have the museum activated in an accessible way for all ages to engage with Dia de los Muertos. We want to make it welcoming. We want people to be able to observe the traditions that they have. And we also encourage them to go nuts with the ofrendas and the altars and to spend time out there. Most of the time, we don't have decoration rules that would abide by, but this is a time where we say this is your period where you can really celebrate the lives of your loved ones. Tonight we're celebrating Dia de los Muertos, and we know from history that this is a long-standing celebration with deep roots in Mexico and in Central America. But we do know that the way we celebrate it here in this beautiful way is thanks to the people of Mexico. When I walk into this room every day, I am immediately filled with joy and gratitude because this is only possible thanks to all the community members that come and celebrate their loved ones in such a beautiful and unique way. Pues a veces no me lo creo, pero se siente muy padre, sobre todo ver que pusimos entre otros dos artistas y yo este altar. Entonces aquí está representado el trabajo de 3 artistas, pero en el evento somos 6 artistas o más, y el ver que estamos todos aquí como grupo es muy padre, ¿no? Ver el trabajo de los demás. Está muy, muy bonito que ahora ya se nos abran puertas solitas, y sobre todo el pasar a través de nuestro arte las tradiciones mexicanas y traerlas acá, ¿no? Porque también el público de México se conecta y dice, wow, esto no lo había visto en años. Muy contenta, orgullosa, porque nuestras tradiciones siguen a pie, ¿verdad? Y pues enseñan a las futuras generaciones. Muy contenta de que la gente conozca lo que es nuestra cultura
y promover como en espacios como estos todo lo que podemos hacer. A mí se me hace muy padre que hagan este festival cada año porque aprende a los niños más chiquitos de nuestra cultura. Each year we add more people, and it's mostly just schools this year. But we have had in the past, the UMOS was there. We also had a veterans group. Pues las escuelas públicas están invirtiendo su tiempo y diciendo, ¿sabes qué? Vamos a entenderla. Sabemos que por donde quiera todo el mundo estamos celebrando, pero vamos a entenderla. Y eso me llena de emoción porque a temprana edad estos niños pues están entendiendo el concepto real del por qué lo celebramos. Bueno, estamos haciendo la flor de hoja de maíz. En este caso estamos usando la hoja de maíz natural, sin color. La flor que estamos haciendo con los niños es muy sencilla, muy básica, pero la flor que se hizo para esta Catrina se simuló la rosa. Teníamos que buscar una flor que fuera sencilla, no tan complicada, para que mucha gente que viniera, los niños cualquiera, pudieran ayudarnos. Entonces se crearon, no sé, como unas cientos de flores, no las he contado, pero tuvimos clases durante 3 semanas, una vez por semana, con gente de la comunidad que nos estuvo ayudando a colaborar a hacer la flor. You know, it's been so special to watch all ages walk around with their completed artworks. And what's really special this year is that the artists are at the art making stations and teaching families coming into the museum how to create many of these traditional art forms and some with a little twist. So we have the corn husk flowers and papel picado, but then we also have some really unique sun catchers and dream lanterns that families are making. And so it's a really beautiful mix to celebrate the holiday and learn about these different materials that have been a part of it. I very like the lamps because I really like the lamps because I really like to draw it, and I very like to make flowers, and I really like to make the Mexico, and it was very fun. Pues muchos ya lo conocen, no solo por la tradición del Día de Muertos, sino también porque muchos han hecho snowflakes, copos de nieve en las escuelas. Entonces les gusta como experimentar y sobre todo como la sorpresa de abrir el papel, ¿no? Y ver qué resultado hay una vez que lo abre. Me gusta verlos que andan contentos ahí con la flor, se toman fotos con ellas, hacen un ramo, porque a veces viene toda la familia completa, y entonces me gusta esa parte de que toman el tiempo para hacer una actividad manual y con un material que es muy accesible de alcanzar y que no es caro, entonces cualquiera puede aprender. It's the lamps and also the flowers, and I like how come they celebrate this year of the time. It's like one of my favorite things to see, just like the kids really immersed in the culture and like really ask questions and be curious, because I think that's a good way that they can stay connected once they grow up. Creces en un ambiente que no es necesariamente tu cultura, pero tú eres hispano. Tu responsabilidad es mayor. Tu responsabilidad es realmente aportar tu herencia cultural con aquellos que no la conocen. Da una satisfacción muy grande el decir, el que escuches a la gente, esto no lo había visto en años, gracias por traerlo. Uy, el corazón se hace como, ay, qué bonito, ¿no? El Día de los Muertos es más que una celebración. Es un recordatorio de que nuestros seres queridos nunca se van realmente. Viven en nuestros recuerdos, nuestras historias y nuestros corazones. Traeríamos un mundo mejor, de mejor aceptación, con una mentalidad más abierta, diversa, a conocer más allá de quiénes somos nosotros mismos. Y eso es lo que celebramos, eso es lo que queremos, estar con los que ya no están el día de hoy con nosotros. Y creo que eso no tiene lenguaje, no tiene color, no tiene etnicidad. We all have death in our lives. We all have that in common. And we all have different ways of mourning and celebrating life, but that's the purpose of a cemetery. It's to memorialize people, but also bring comfort. Nosotros como mexicanos respetamos mucho la muerte y a veces creo que se confunde que nos mofamos de la muerte. No es necesariamente cierto. Creo que respetamos tanto la muerte y tenemos una gran necesidad de decirles a nuestros seres queridos,
¿Cómo puedo llegar a ti? ¿Cómo puedo sentir que estás conmigo un día más, un momento más? Únase a nosotros para apreciar los lazos de la vida y los espíritus de aquellos que hemos amado. Gracias por celebrar con nosotros. Soy Patricia Gómez, deseándole paz y bendiciones.